Nunca imaginé que el hallazgo más aterrador en mi propia casa no sería una araña en el baño, sino un cepillo de dientes ajeno en la repisa. Allí estaba yo, con la maleta en la puerta de nuestro piso en un barrio tranquilo de Salamanca, después de 2 semanas de vacaciones en la costa de Cádiz, mirando fijamente ese cepillo rosa junto al mío, amarillo. Ese cepillo no me pertenecía, eso estaba claro. Mi esposo, Ramón, salió de la cocina con una sonrisa amplia, secándose las manos con un trapo. Por fin en casa, cariño. ¿Qué tal la playa? Te has puesto morena, dijo con esa alegría ingenua que a veces me ponía de los nervios. Yo, sin decir palabra, señalé el cepillo. ¿Y esto qué es? Él miró donde apuntaba y se encogió de hombros. Eso lo dejó mi madre. Ha estado durmiendo aquí un par de noches mientras tú no estabas. Ya sabes que se pone nerviosa cuando se queda sola. Fruncí el ceño. Mi suegra, doña Alba, vivía en su propio piso, a unos kilómetros en el centro de Salamanca. Nunca antes se había quedado a dormir con nosotros sin una razón de peso. ¿Por qué ahora? Dice que se aburre sola, que se le rompió la tele y por eso vino, explicó Ramón. Yo no podía decirle que no. Caminé hacia el salón y me quedé paralizada. El sofá que antes miraba hacia la ventana ahora estaba girado hacia la televisión. La mesa de café se había desplazado hacia el sillón. Ramón, ¿por qué movió los muebles? Él siguió mi mirada. El sofá, no. Mi madre lo mueve cuando limpia, dice que así puede pasar la aspiradora mejor. En el frigorífico encontré cosas que no había comprado antes de irme, queso caro, yogures con sabores raros, embutidos de una marca que ni me gusta. ¿De dónde sacó todo esto? Mi madre, quería que el frigorífico estuviera lleno cuando llegases. Quiere cuidarnos, ya sabes. Abrí el congelador y vi unas pelotas de masa congelada en un paquete extraño y helados que detesto. ¿Se habrá olvidado de mis gustos? Ramón se rió y dijo que era una tontería, que yo me quejaba de todo y que si no me gustaba, los tirara. Por la noche, mientras deshacía la maleta, noté un olor extraño en las sábanas, un aroma floral fuerte, muy distinto al detergente habitual que usaba desde hacía años. ¿Con qué detergente ha lavado la ropa, Ramón? Ni idea, con el suyo, supongo. ¿Por qué ha lavado nuestra ropa? Marina, ¿otra vez con preguntas? Solo intentaba ayudar, nada más. Pero nada era normal, mis blusas colgadas en orden distinto, el tocador con los cosméticos reorganizados, los calcetines apilados perfectamente cuando yo los dejaba desordenados. A la mañana siguiente, mientras despedía a Ramón en la escalera, me encontré con nuestra vecina, doña Verónica, una mujer mayor que siempre tenía un ojo puesto en todo. Marina, qué alegría verte. ¿Cómo te fue? Bien, gracias. ¿Y cómo estuvo todo aquí? Tranquilo, salvo que tu suegra ha venido casi todos los días. Me quedé helada. ¿Todos los días? Sí, venía por la mañana, se iba por la noche, y a veces se quedaba a dormir. Muy activa, siempre cargando bolsas y paquetes. Pregunté si Ramón estaba en casa. No, él trabaja mucho. ¿Y hace cuántos días que no lo ves? 3, más o menos. Y lo que me dejó sin aliento fue que la había visto con un hombre desconocido, unos 40 años, entrando cajas pesadas en el piso. ¿Qué cajas? Grandes, de cartón, no sé qué sería. Pensé que compraban muebles. Volví a casa con un nudo en el estómago. Esa misma tarde pregunté con cautela a Ramón si su madre nos había traído algo, muebles o algo más. Él negó con una sonrisa forzada. Solo comida. Pero su rostro se tensó cuando mencioné las cajas. Vecina vieja, seguro confundió a alguien. Sentí que me mentía. 12 años de matrimonio me habían enseñado a leer sus gestos, parpadeos nerviosos y evasión de la mirada. A los 3 días, rebuscando en el bolso, encontré un papel que no debía estar allí. Era una nota con un nombre y dirección, calle Mayor, 23, Casa de Empeños, La Llave Dorada. La letra era femenina, redondeada, segura que no era mía ni había pisado ese lugar. Alguien había estado manoseando mis cosas. Mi corazón se aceleró.
Fui al tocador a buscar el anillo de mi abuela, un valioso recuerdo de oro con un pequeño esmeralda que guardaba en una caja para joyas. No estaba. Todo lo demás estaba, pero ese anillo, no. Llamé a Ramón. Él entró y miró dentro de la caja. Dijo que tal vez lo había movido antes de irme, pero yo sabía que no. Entonces le mostré la nota y pregunté qué hacía esa dirección en mi bolso. Él leyó y se encogió de hombros, sugiriendo que tal vez había sido yo o algún error. Pero yo sabía la verdad, alguien había estado en nuestro piso, revolviendo mis cosas y robando lo más preciado. Y no era cualquier cosa, era mi familia la que tenía las manos metidas en esto. Esa noche, cuando Ramón salió con sus amigos, revisé cada rincón con una mezcla de miedo y rabia. En la despensa vi una botella vacía de coñac carísimo que no habíamos comprado y en la basura un envoltorio de chocolate gourmet, tampoco nuestro. Todo indicaba que alguien había vivido cómodamente en nuestra casa durante mi ausencia, alguien con hábitos caros que se sentía en casa. No dormí. Al día siguiente, pregunté a Ramón con más firmeza si sabía quién más había entrado en casa, además de su madre. Él negó hasta que mencioné el coñac. Entonces balbuceó que su madre lo había llevado para celebrar su cumpleaños, pero yo sabía que era mentira. Más tarde, visité la casa de empeños, la llave dorada, en el centro. Allí, un hombre mayor me confirmó que un anillo de oro con esmeralda había llegado 2 días antes, entregado por una mujer de mediana edad, morena, con gafas, que decía necesitar dinero urgente. La descripción encajaba con mi suegra. El anillo se podía recuperar, pero solo con un poder notarial de la persona que lo entregó. Salí con el corazón hecho trizas. Todo estaba confirmado, mi suegra había estado robando en nuestra casa y empeñando mis cosas. Pero lo más grave era que Ramón lo sabía y lo ocultaba. Empecé a sentirme una extraña en mi propio hogar, una víctima de una conspiración tejida por quienes deberían cuidarme. Decidí vigilarla. Al día siguiente, tomé un día libre y me aposté en el portal. A las 11 apareció ella, con su abrigo oscuro y paso firme. La seguí hasta la parada de autobús, me subí con ella y la vi entrar en un edificio donde había una agencia inmobiliaria llamada Espacios Urbanos. Me senté en la cafetería contigua y la observé mientras negociaba con un joven agente y un hombre elegante que reconocí por la descripción de la vecina. Hablaban con entusiasmo, ella mostraba documentos y parecía tener el control. Esta mujer, que parecía tan dulce y frágil, era una estratega, una mujer con un plan que no lograba entender del todo. Cuando se fueron, me quedé pensativa, ¿qué estaba tramando? ¿Por qué vendía nuestra casa? Al volver, interrogué a Ramón sobre si su madre planeaba mudarse o vender el piso. Él se puso nervioso y negó conocer nada. Pero yo sabía que mentía. Al día siguiente, fingiendo interés por comprar un piso, fui a la agencia y confirmé que nuestra casa estaba a la venta, a nombre de mi suegra. El agente me dijo que ella quería mudarse a otra ciudad y se mostraba muy impaciente por cerrar el trato. Salí de allí con un vértigo en el pecho. No solo me habían robado, sino que estaban vendiendo mi hogar sin mi consentimiento. En la calle, me encontré con un antiguo compañero de trabajo de Ramón, que me confesó que Ramón hacía meses que no trabajaba y que lo había visto cerca de la misma agencia inmobiliaria con su madre y otros hombres, hablando de negocios. Mi mundo se desmoronaba. Ramón estaba desempleado, pero fingía ir a trabajar cada día y colaboraba en la estafa con su madre, ¿cómo no lo había visto antes? Esa noche, cuando Ramón volvió, le pregunté directamente por su trabajo y por los mensajes del compañero. Él se quebró y confesó la verdad, llevaba 3 meses sin empleo y tenía una deuda enorme, casi $500,000, que había pedido prestado para un negocio que fracasó. Su madre le ayudaba económicamente, pero esa ayuda venía de vender nuestra casa con documentos falsificados. Me sentí traicionada hasta lo más profundo. La casa que creía segura era una cárcel de mentiras y engaños. Ramón me advirtió que había gente peligrosa detrás y que no podía contar nada, que ese era el precio por mantenernos a flote. Pero yo no estaba dispuesta a ser cómplice ni víctima de aquel juego sucio. Al día siguiente, en el banco, descubrí que alguien había sacado dinero de mi cuenta con mi firma falsificada, usando mi pasaporte que había desaparecido misteriosamente. ¿Quién había tenido acceso a mis documentos? ¿Quién estaba manipulando mi vida? En casa,
Encontré un sobre con dinero y una nota con instrucciones. La rutina del día a día se fue instalando lentamente en mi vida, como una bruma que lo envuelve todo, suave pero implacable. La calma que tanto anhelaba llegó, pero con ella también una extraña sensación de vacío, como si mi alma hubiera quedado suspendida entre la esperanza y el miedo. Mi pequeño apartamento en el barrio de San Bernardo, con sus paredes blancas y ventanas que daban a un patio interior lleno de geranios, era ahora mi refugio. Allí, entre libros y tazas de café, reconstruía pedazos de mí misma que creía perdidos para siempre. Sin embargo, a pesar de la aparente tranquilidad, algo en mi interior no me permitía olvidar, ni dejar atrás por completo aquel infierno que había vivido. Mis días se llenaron de trabajo y soledad elegida. En la oficina, mis compañeros me veían como una mujer fuerte y decidida, una profesional impecable que no se dejaba vencer por las adversidades. Pero solo yo sabía que bajo aquella armadura de seguridad se ocultaba una mujer que aún temblaba ante la idea de confiar, que miraba con recelo cada gesto amable, cada sonrisa que le ofrecían. En el fondo, me sentía como un castillo inexpugnable, con muros altos y puertas cerradas, donde nadie tenía permiso de entrar. Y quizás, después de tanto daño, era mejor así. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en mi escritorio, recibí un mensaje inesperado en el móvil. Era de Verónica, la vecina con la que había retomado contacto tras el divorcio. Me proponía tomar un café en una cafetería cercana para charlar un rato y desconectar de la rutina. Dudé, pero acepté. Necesitaba ese respiro, esa oportunidad de abrir la ventana aunque fuera un poco, dejar que entrara aire fresco. Al encontrarnos, el aroma a café recién molido y a pasteles caseros nos envolvió. Verónica, con sus ojos bondadosos y una sonrisa contagiosa, me recordó que la vida podía ser amable si uno se lo permitía. Hablamos de temas banales, de la ciudad, de las pequeñas vicisitudes cotidianas, pero también de nuestros miedos y esperanzas. Fue un momento de pausa, un pequeño oasis en medio del desierto emocional que atravesaba. En ese instante, sentí que quizás estaba lista para dejar de ser prisionera de mi propio pasado, pero la calma nunca dura para siempre. Unos días después, mientras volvía a casa por la avenida de Portugal, me crucé con Andrés, un compañero del trabajo. Su presencia me desconcertó. Era un hombre alto, de mirada intensa y sonrisa fácil, pero yo había aprendido a medir cada gesto, a buscar detrás de cada palabra una intención oculta. Sin embargo, algo en él me despertó una curiosidad que no sabía que aún tenía. Me invitó a bailar en la fiesta de fin de año de la empresa, y aunque al principio me negué, finalmente acepté, más por desafío que por convencimiento. Esa noche, bajo las luces temblorosas del salón, sentí que mi cuerpo recordaba el ritmo olvidado de la vida. La música me envolvía, y aunque no era una bailarina, dejé que la melodía me guiara, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una pequeña chispa de alegría. Andrés me miraba con respeto y ternura, como si quisiera descubrir cada uno de mis secretos sin prisa ni exigencia. Aquel instante fue un regalo inesperado, un destello de luz que me hizo preguntarme si aún era posible volver a confiar, a sentir, a amar, pero la sombra del pasado seguía acechando. Una mañana, al abrir el buzón, encontré un sobre sin remitente. Mi corazón se aceleró al reconocer la caligrafía. Era una carta de alguien que creía olvidado, un nombre que me heló la sangre, Ramón. En sus líneas, una mezcla de arrepentimiento y amenazas veladas. Decía que no había terminado, que todavía había asuntos pendientes, que el pasado no se borraba con un simple divorcio ni con años de distancia. La carta estaba llena de insinuaciones oscuras, de promesas de revelar secretos que podrían destruir lo poco que me quedaba. No podía permitir que volviera a controlar mi vida, pero tampoco podía ignorar aquella advertencia, así que decidí actuar. Contraté a un investigador privado para que me ayudara a protegerme, para descubrir si Ramón y su madre pretendían continuar con su juego sucio desde las sombras. La paranoia, que antes me parecía una prisión, se convirtió en una herramienta para defenderme. Cada rastro, cada movimiento sospechoso, era analizado con detalle. Y cuanto más indagaba, más claro se hacía que había mucho más en juego de lo que parecía. Una noche, mientras revisaba unos documentos que me había entregado el investigador, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado era distorsionada, pero la amenaza era clara. Si no abandonaba la ciudad y dejaba de investigar, las consecuencias serían graves. Mi sangre se heló,
pero una parte de mí sintió un extraño impulso, una mezcla de miedo y desafío que me hizo comprender que no podía retroceder. Comencé a trazar un plan para desenmascarar a quienes intentaban manipularme. Sabía que no estaba sola, que había aliados inesperados, personas que también habían sufrido en silencio y estaban dispuestas a luchar por la justicia. Entre ellos, Verónica se convirtió en un apoyo sólido, una amiga que me recordaba que la vida podía ofrecer segundas oportunidades, y mientras la ciudad dormía, yo me preparaba para la batalla más importante de mi vida, una que no solo pondría a prueba mi fuerza sino también mi capacidad para perdonar y para reconstruir lo que el odio había destrozado. Porque, a veces, la verdadera victoria no está en la guerra, sino en la esperanza de un nuevo amanecer, pero en lo más profundo de mí, una pregunta persistía, como un eco sin respuesta. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Hasta dónde llegarían para arrebatarnos lo que creíamos seguro? Y, sobre todo, ¿podía yo confiar en alguien otra vez, o estaba condenada a vivir en la sombra de la traición para siempre? La vida se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento requería cautela, estrategia y, sobre todo, paciencia. Los días transcurrían entre reuniones en la oficina, llamadas discretas con el investigador privado y largas conversaciones con Verónica, quien se había convertido en mi refugio emocional y mi voz de razón cuando la desesperación amenazaba con apoderarse de mí. Su compañía me recordaba que, a pesar de todo, aún existía la posibilidad de reconstruir mi mundo desde las cenizas. Una mañana, mientras organizaba documentos en mi escritorio, recibí un mensaje inesperado, una invitación a una reunión anónima en un café del centro, un lugar discreto donde supuestamente podría obtener información clave sobre la red que había intentado destruir mi vida. La incertidumbre me envolvió, pero la sed de respuestas pudo más que el miedo. Decidí ir. Al llegar, el ambiente tenue y la música suave creaban una atmósfera casi irreal, como si estuviera a punto de entrar en otro mundo. Me senté en una mesa apartada y esperé. Minutos después, una mujer de mediana edad, con una gabardina gris y gafas oscuras, se acercó y dejó sobre la mesa un sobre sin decir palabra. Su mirada era profunda y cargada de secretos. Antes de que pudiera preguntar algo, se levantó y desapareció entre la multitud. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías, documentos y un mapa con anotaciones que señalaban varios lugares en Salamanca relacionados con movimientos sospechosos de mi suegra y Ramón. También había un número de teléfono y un mensaje breve: no confíes en nadie, ni siquiera en quienes parecen amigos. La paranoia, que creía haber dejado atrás, resurgió con fuerza. ¿Quién había enviado aquel paquete? ¿Era una advertencia o una trampa? Decidí no contestar el teléfono, pero guardé el sobre con cuidado y volví a casa con el corazón acelerado. Los días siguientes fueron una mezcla de vigilancia constante y agotamiento emocional. Descubrí que Ramón no solo había estado involucrado en la venta fraudulenta de nuestro piso, sino que también mantenía conexiones con personas de dudosa reputación en el mundo inmobiliario y financiero de la ciudad. La red era más amplia y compleja de lo que imaginaba, y yo estaba justo en el centro de la tormenta. En medio de este caos, algo inesperado sucedió. Una mañana, al salir del trabajo, vi a Andrés esperándome en la puerta. Su presencia me sorprendió, pero también me brindó una sensación de normalidad que había estado ausente. Sin decir mucho, me ofreció su apoyo y me recordó que no estaba sola en esta lucha. Sus palabras, aunque sencillas, me dieron fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Una noche, mientras revisaba los documentos que había recibido, escuché un ruido en la puerta. Mi corazón se detuvo. Al abrir, no había nadie, pero en el felpudo encontré una caja pequeña con un lazo rojo. Dentro, un reloj antiguo que pertenecía a mi abuela, el único recuerdo que aún conservaba junto al anillo que me habían robado. El mensaje era claro: alguien me estaba vigilando, alguien que conocía mis secretos y mis heridas más profundas. Sentí una mezcla de miedo y desafío. No podía permitir que me intimidaran. Era el momento de actuar con decisión. Convencí a Verónica para que me acompañara a una comisaría cercana y denunciamos las amenazas y las intimidaciones. Aunque las autoridades prometieron investigar, sabía que la lucha sería larga y difícil. Pero esta vez no era una víctima indefensa. Había encontrado en mí misma una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Mientras tanto, Andrés se convirtió en un aliado constante, un faro de luz en medio de la oscuridad. Su compañía me ayudaba a recordar que la vida podía ofrecer segundas oportunidades, que podía volver a confiar,
a sentir y a soñar. Una tarde, mientras caminábamos por el casco antiguo, Andrés me confesó que él también había tenido un pasado complicado, lleno de sombras y traiciones. Pero que, al igual que yo, había decidido no dejar que el miedo dictara su vida. Sus palabras resonaron en mi corazón, despertando una esperanza cautelosa. Sin embargo, justo cuando parecía que podía empezar a respirar con cierta libertad, un giro inesperado sacudió todo nuevamente. Recibí una llamada anónima que me dejó helada. No todo lo que crees saber es verdad. Mira más cerca de lo que imaginas. No todos tus amigos son lo que parecen. Las palabras hicieron eco en mi mente. ¿Quién podía estar jugando conmigo? ¿Quién intentaba manipular mi realidad desde las sombras? La sensación de que alguien me vigilaba se intensificó, y comprendí que la batalla apenas comenzaba, pero esta vez, estaba preparada. La verdad, por dolorosa que fuera, sería mi arma y mi escudo. Y aunque el camino se presentaba oscuro y lleno de incertidumbres, estaba decidida a recorrerlo hasta el final, sin importar las consecuencias. Mientras cerraba la puerta de mi apartamento esa noche, una sombra cruzó rápidamente por la calle. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia atrás, pero no vi nada. Solo la certeza de que el misterio estaba lejos de resolverse y que, en cualquier momento, la próxima jugada podía cambiarlo todo. Las noches en mi nuevo apartamento se habían convertido en un constante ir y venir de pensamientos inquietantes. Cerraba los ojos y, en lugar de descanso, encontraba imágenes fragmentadas de miradas esquivas, susurros al teléfono y puertas que crujían en la penumbra. La sensación de ser observada se había hecho parte de mi piel, una sombra que me seguía sin descanso. A veces, me sorprendía a mí misma hablando en voz baja, como si alguien estuviera escuchando cada palabra. Andrés era mi ancla en medio de aquella tormenta invisible. Su presencia me calmaba, aunque a veces no podía evitar sentir que había secretos detrás de su sonrisa tranquila. Había aprendido a desconfiar hasta de las personas más cercanas, y eso era una carga pesada. Pero con él, la ansiedad se diluía un poco, como si me recordara que aún existía la posibilidad de ser humana sin miedo. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en la pequeña mesa del salón, recibí un mensaje en el móvil que me heló la sangre. Era un video corto, sin remitente ni explicación. La imagen mostraba la puerta de mi apartamento, grabada desde afuera, con una figura oscura que parecía esperar. Mi corazón se aceleró y un frío intenso me recorrió. ¿Quién me vigilaba? ¿Y por qué? Sin perder tiempo, llamé a Andrés y le mostré el video. Sus ojos se estrecharon, y sin dudar me sugirió que reforzáramos la seguridad, cámaras nuevas, cerraduras adicionales, y sobre todo, mantener la discreción. No podía permitirme un error, no después de todo lo que había pasado. Las semanas siguientes transcurrieron entre precauciones y pequeñas victorias. Logramos desentrañar parte del entramado de mentiras y traiciones que me había envuelto. Descubrimos que algunos de mis colegas en el trabajo habían sido manipulados para vigilar mis movimientos, que ciertos documentos falsificados circulaban aún en círculos oscuros y que la red de mi suegra y Ramón tenía ramificaciones más profundas de lo que parecía. Pero el golpe más inesperado vino cuando, en medio de una noche lluviosa, sonó el timbre de mi puerta. Abrí con cautela y me encontré frente a una mujer joven, con mirada intensa y un aire de determinación que me recordó a mí misma en aquellos primeros días después de la tormenta. Se presentó como Carla, antigua amiga de Verónica, y me reveló que había estado investigando por su cuenta una serie de fraudes inmobiliarios relacionados con la familia de Ramón. Carla traía información que podría derribar todo el castillo de mentiras. Nos sentamos a revisar sus notas y documentos, y poco a poco se fue dibujando un panorama aún más oscuro y complejo. Se hablaba de sociedades fantasma, transferencias ilegales y alianzas con personajes del AMPA local. Pero lo más inquietante era que alguien poderoso estaba moviendo los hilos desde las sombras, alguien que no se detendría ante nada para proteger sus intereses. A pesar del miedo, sentí que por primera vez tenía un verdadero aliado en esta guerra silenciosa. Carla y yo formamos un equipo inesperado, uniendo fuerzas para desentrañar el misterio que amenazaba con consumirnos, pero la vida, con su irónica manera de jugar, no tardó en poner a prueba nuestra alianza. Una noche, al regresar a casa después de una larga jornada, encontré la puerta entreabierta y un desorden inquietante en la entrada. Alguien había estado allí, husmeando, dejando claro que no me sentía segura ni siquiera en mi propio refugio. El miedo se transformó en furia.
No podía permitir que me arrebataran lo poco que me quedaba. Esa misma noche, decidí que era momento de ir al fondo del asunto, de confrontar a quienes se escondían tras la máscara de respeto y normalidad. Así, con el corazón en llamas y la mente clara, me preparé para enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, porque sabía que solo enfrentándola podría recuperar mi vida y mi libertad. Pero justo cuando creía que estaba lista para dar ese paso, una llamada inesperada cambió el rumbo de todo. Una voz conocida, fría y calculadora, me susurró al oído palabras que helaron mi sangre: no sabes en qué te has metido, Marina. A veces, el pasado no solo vuelve, sino que viene a cobrar lo que le debes. Colgué el teléfono con las manos temblorosas y comprendí que la batalla estaba lejos de terminar. Esta vez, las apuestas eran más altas, y el precio, posiblemente, mi propia vida. Pero una cosa tenía clara: no me rendiría, porque en el fondo sabía que la verdad, por oscura que fuera, era la única luz que podía guiarme a casa. La llamada dejó un eco helado en mi pecho que no desaparecía ni con las horas ni con el ruido cotidiano de la ciudad. Aquellas palabras, susurradas con la frialdad de quien domina un juego mortal, me recordaban que, aunque había logrado sobrevivir a la tormenta, aún quedaban sombras por desvelar y peligros por enfrentar. No podía permitirme bajar la guardia ni un segundo. En las semanas siguientes, mi vida se convirtió en un equilibrio precario entre la normalidad aparente y la vigilancia constante. Cada sonido inesperado, cada sombra que se movía al borde de mi visión generaba un escalofrío que me empujaba a afinar mis sentidos. Sabía que alguien estaba jugando conmigo, trazando un tablero invisible donde yo era la pieza principal, pero también la reina capaz de dar jaque mate. Andrés se convirtió en mi compañero inseparable en esa lucha. Su apoyo era un ancla que me ayudaba a no naufragar en el mar de incertidumbres y miedos. Sin embargo, había momentos en los que veía en sus ojos una preocupación que no podía ocultar, una mezcla de admiración y temor ante la fuerza que yo mostraba, pero que también parecía consumir mi alma poco a poco. Carla, por su parte, seguía aportando piezas claves a nuestro rompecabezas. Gracias a sus contactos y a su tenacidad, logramos obtener documentos que vinculaban directamente a figuras influyentes con la red de engaños que había destruido mi vida. No era solo una cuestión personal, sino una trama mayor que afectaba a muchas más personas, atrapadas en una telaraña de corrupción y traición. Con cada descubrimiento, mi determinación crecía, pero también lo hacía el peligro. Las amenazas se volvieron más directas, los mensajes más claros: detente o pagarás el precio. Sin embargo, la rabia y el deseo de justicia quemaban en mi interior con más fuerza que el miedo. Una noche, tras una reunión con Carla y Andrés, regresé sola a casa. La calle estaba silenciosa, apenas iluminada por las farolas que dibujaban sombras alargadas sobre el asfalto mojado. Al girar la llave en la cerradura, sentí una presencia detrás de mí. Di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, en el suelo, junto a la puerta, había una rosa roja y una nota: no olvides quién manda aquí. La ironía me arrancó una sonrisa amarga. La rosa era un símbolo de belleza y pasión, pero también de peligro y advertencia. Supe que la amenaza no solo era real, sino que había llegado a mi puerta, literal y figuradamente. Esa noche, mientras miraba el reloj antiguo de mi abuela que había reaparecido misteriosamente en mi casa, comprendí que la única forma de romper las cadenas que me ataban era enfrentar la verdad sin miedo, aunque eso significara desenterrar secretos que podían cambiarlo todo. Decidí entonces buscar respuestas en el pasado más profundo de mi familia, en esas raíces que parecían tan firmes y que, sin embargo, escondían grietas invisibles. Algo me decía que allí, en esas sombras, residía la clave para entender por qué había sido elegida para ese juego cruel y quiénes eran realmente los verdaderos titiriteros. Pero lo que descubrí me dejó sin aliento. Documentos antiguos, cartas ocultas y fotografías que vinculaban a mi familia con personas y hechos que jamás habría imaginado. La historia que creía conocer era solo una versión edulcorada, una máscara que ocultaba verdades peligrosas y conexiones inesperadas. Mientras me sumergía en ese laberinto de secretos, la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad se intensificó. Sentí que la próxima jugada no sería solo una amenaza, sino un golpe definitivo que podría arrastrarme al abismo, y en ese instante, cuando el reloj marcaba la medianoche y la ciudad dormía ajena a mi tormenta, una figura apareció en la ventana de mi salón. Una sombra conocida, con ojos que reflejaban tanto dolor como determinación, que susurró con voz firme: Marina, todo está a punto de cambiar. Prepárate,
Porque la verdad que buscas es solo el comienzo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier amenaza. Sabía que mi vida ya no volvería a ser la misma. La partida había entrado en su fase final, y yo estaba dispuesta a jugar hasta el último movimiento, sin importar el precio, pero, ¿estaría realmente lista para enfrentar lo que venía? ¿O acaso la verdad más oscura aún estaba por revelarse, aguardando en las sombras para arrasar con todo?